En el último tiempo se está hablando mucho acerca de una nueva tecnología que está irrumpiendo en el campo de lo tecnológico y de lo social y cambiando nuestras vidas, que es la inteligencia artificial generativa, la IA generativa. Bueno, en este encuentro de hoy para la Fundación Formación y Futuro, completando el monográfico que hemos realizado con Manuel Cosio acerca de el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa en la medicina y algunas reflexiones que he hecho en torno a pensar filosóficamente en este tema, tenemos a unos invitados de lujo que ahora mismo se van a presentar para conversar un poco acerca de los riesgos y los desafíos de esta nueva tecnología. ¿Cómo andan, Víctor, Manuel? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Hola Pablito, un gusto como siempre participar con vos de estos debates. Excelente. Bueno, Víctor, para arrancar, comentanos un poquito, contanos un poco a qué te dedicas, desde dónde es tu abordaje de la inteligencia artificial. Sabemos que tienes un podcast también, así que cuéntanos un poco, preséntate así nuestra audiencia puede conocerte y de ahí Mm. vamos desarrollando y charlando. Muy bien. Pues yo realmente por lo que se me conoce durante prácticamente toda mi carrera laboral es por la parte más de SEO, dentro del marketing de Search Engine Optimization, que al final es lo que he dedicado mi carrera durante los últimos 10 años, pero yo de formación soy programador y siempre he estado muy ligado a la parte técnica, a la parte del desarrollo de software. Incluso tanto que hubo un momento en el que Google empezó a apostar por el desarrollo de inteligencia artificial en 2016 y me llamó tanto la atención que en aquel momento ya empecé a estudiar todo lo que a día de hoy es incluso antiguo, porque parece mentira, pero todo esto avanza tan rápido. Y empecé a estudiar Machine Learning, Deep Learning y un montón de algoritmos súper complejos que eran antes una locura y ahora es nuestro día a día y es súper fácil de implementar y tenemos cosas muchísimo más avanzadas que lo que yo aprendí en su momento en 2016. Y bueno, pues con ese background así de marketing, de programación y de inteligencia artificial, pues ahora mismo en mi empresa estamos empezando a crear un producto de inteligencia artificial que llamamos GuruSup, que se puede acceder, la página web es gurusub.com. Y lo que nosotros estamos haciendo es responder el ticketing de las empresas de Customer Support mediante inteligencia artificial. Entonces, cuando un ticket entra en una empresa, nosotros generamos un borrador a ese email como si lo hubiese hecho una persona del propio equipo. Luego todo eso es supervisado y son las personas del equipo de soporte las que deciden si ese borrador es bueno o es malo para definitivamente enviarlo. Y eso, por ejemplo, ahora mismo lo estamos haciendo y esto lo comento porque es curioso. Eso en el pasado había empresas que se dedicaban a ello y lo hacían con un acierto del 40%, con las tecnologías, digamos, antiguas y con las tecnologías actuales, que es de lo que vamos a hablar ahora, de inteligencia artificial generativa, como LLMs y todo eso, estamos nosotros ahora mismo en un 75% de acierto, que es una barbaridad, que si tu empresa envía 10.000 tickets todos los meses, pues en nuestro caso 7.500 son generados por nuestra inteligencia artificial. Entonces es una auténtica locura, lo que estamos diciendo, transforma el mundo, tiene una capacidad enorme de cambiar todo el sector laboral y nosotros lo estamos haciendo en este segmento en concreto. Entonces, bueno, pues es un poco a lo que me dedico y un poco de mi background. Excelente. Además, dirigís un podcast, ¿verdad? Sí, correcto. Hace ya, bueno, estaremos cerca del año. Empezamos un podcast sin ningún tipo de pretensión, con una idea que era, tenemos muy poco tiempo, tenemos empresas, tenemos muchas cosas que hacer, entonces vamos a hacer un podcast ameno, que es lo que comentábamos antes con Anita, muy desenfadado, sin prácticamente mucha preparación, en la que todas las semanas hablamos de noticias y de cómo hemos aplicado durante esa semana la inteligencia artificial en nuestras empresas. Y bueno, pues empezó como un proyecto de tres personas que de alguna forma se comprometían a juntarse una vez a la semana para mantenerse actualizados y eso lo grabábamos y lo colgábamos y poco a poco ha ido creciendo y bueno, hace poco iVoox nos nombró como uno de los mejores podcasts de inteligencia artificial y es bastante chulo que un proyecto así, sin ninguna pretensión, haya ido creciendo hasta tener cierto renombre, de lo que nos sentimos muy orgullosos. El podcast se llama El Test de Turing y si alguien quiere escucharlo, pues eso. Solemos estar los jueves a las 8:45 hora española en directo en YouTube y si no, luego está colgado en Spotify y en YouTube también y se puede ver en cualquier sitio. Excelente, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Imagino que vas a tener mucho para aportar a este debate. Y Espero. Manu, en tu caso, contanos un poquito también tu formación. Hay algunos dentro de la comunidad de la Fundación Formación y Futuro que ya te conocen.
pero para los nuevos participantes, cuéntanos un poco quién eres. Bueno, primero aprovecho, Víctor, para felicitarte porque la verdad, em, poder de alguna manera transmitir y llegar a las personas con cosas que son a veces bastante complicadas mediante un podcast es increíble. Así que bueno, te felicito porque sé todo el trabajo y sobre todo lo que es gestionar eso teniendo a la par una empresa. Em, y bueno, con respecto a mí, yo Muchas gracias. vengo del ámbito de la... Gracias. Yo vengo del ámbito de la salud, soy genetista, esa es mi carrera de base, y además tengo un máster en ingeniería en inteligencia artificial. Más que nada, yo, bueno, como muchas de las personas que ven mis videos, yo la inteligencia artificial la aplico generalmente para proyectos de salud, que es mi motivación y lo que más disfruto hacer. Em, y últimamente, bueno, tuve que incursionar en la inteligencia artificial generativa, más que nada porque en el ámbito de la salud en distintos sectores está siendo una tecnología que está de alguna manera invadiendo muchos campos y automatizando muchas tareas. Por ejemplo, nosotros hemos realizado proyectos para algunas compañías con una consultora. Uno de ellos, por ejemplo, es la automatización de los informes de cardiología, donde lo que se hace simplemente es seleccionar mediante un quiz, em, digamos, lo que se va observando en el paciente a medida que se le hacen los diferentes estudios, y un algoritmo, una LLM, es la que confecciona el informe final que se adosa a los registros electrónicos de salud o se envía directamente por email al próximo, o sea, al profesional que lo requiere o al paciente. Y también nosotros estamos trabajando en otro proyecto ahora que es para varias compañías, que consiste en la creación de dossiers de salud para diferentes productos farmacéuticos. Esta es una tarea que antes se hacía exclusivamente en forma manual, es decir, uno tenía que hacer todo el research correspondiente al producto, cuál es la patología para la cual el producto es diseñado, cuáles son los pacientes que están afectados por esta patología, si había datos de ensayos clínicos, datos del mundo real de la patología se procesaban en forma manual, y lo que hoy se hace es, se puede hacer un preprocesamiento con otros algoritmos, pero toda la confección y la redacción del reporte se hace mediante la creación de un avatar, podemos decir, dentro de la LLM para que la LLM entienda el rol que tiene que tomar, y la confección del reporte que después se sube a las autoridades se hace mediante esta tecnología. Entonces, tiene un rol muy importante en este momento y yo creo que va a tener un rol mucho más importante en el futuro porque hoy la automatización es más o menos del 30%, pero yo pienso que va a llegar a un 75, un 80% en muchas tareas. Así que más que nada esos son los proyectos en los que yo personalmente tuve que indagar en la inteligencia artificial generativa. Excelente. Bueno, completo yo mi presentación. Yo soy Pablo Gali, profesor de filosofía, experto en educación. Eh, Trabajo para la Fundación Formación y Futuro dirigiendo el espacio de filosofía e inteligencia artificial y moderando los debates y desarrollando los next steps, donde hablamos con diferentes empresas interesados en saber cómo aplican de forma concreta la inteligencia artificial. No tanto teorizar acerca de lo que es la inteligencia artificial, sino por su aplicación real. Para teorizar acerca de la inteligencia artificial estamos hoy, y me llama la atención muchas de las cosas que ya ustedes han mencionado, que es decir, para que la inteligencia artificial entienda o realice, ya estamos pensando en que casi estamos viendo o proyectando pensamiento en esa inteligencia artificial, comparándonos con una tarea que consideramos única, humana o especial de nuestra raza. Y quería preguntarles en ese marco, ¿qué es entonces la inteligencia artificial generativa? Porque
es diferente a lo que se venía viendo, no es algo mecánico, y justo el podcast de Víctor se llama el test de Turing, justamente, no es algo mecánico, sino que implica generar conocimiento, creatividad, inteligencia, entendimiento. Bueno, ¿puede una máquina entender, pensar? ¿Qué creen ustedes? Si te parece, Manuel, contesto yo, que esta me la sé. Sí, sí, adelante, adelante. Gracias. Lo que llamamos ahora mismo IA generativa, es como, no es tanto una tecnología, es más que nada una tendencia, porque hay diferentes tecnologías que envuelven a estos lugares de que nos dirigimos. En concreto, normalmente se habla de IA generativa y se asocia con el LLMs. En la parte, por ejemplo, de imagen, se asocia con modelos de difusión o con GANs, con redes neuronales adversas, para hacer esto, ¿no? Pero bueno, lo más mainstream ahora mismo suele ser los LLMs, entonces cuando se habla de IA generativa, actualmente se focaliza en el LLM y por supuesto en el más famoso de todos, que es GPT 3.5 o GPT 4 y en su interfaz web ChatGPT. A mí lo que me parece súper chulo de esto es que las IA, lo que consideramos ahora mismo una IA generativa, es exactamente la misma IA que veníamos viendo desde 2010, 2015, todo esto. O sea, estos modelos son modelos probabilísticos. Están hechos para generar probabilidades de cuál es la mejor respuesta, cuál es la mejor palabra a generarte e incluirte dentro de una frase. Entonces, los modelos probabilísticos existen desde hace muchísimo tiempo. La diferencia es que ahora tenemos capacidad de cómputo para hacer esto de forma masiva, que es de donde viene el término LLM, que son los grandes modelos de lenguaje. En el pasado existían muchas formas de hacer esto con tesauros y Word2Vec y modelos que en aquel momento eran mainstream, pero eran para hacer pequeñas clasificaciones de palabras, y ahora gracias a la IA generativa podemos hacer esto mismo a mucha gran escala. Entonces, realmente la IA generativa es la misma IA que venimos viendo hasta ahora. Son modelos matemáticos que en este caso son capaces de igualar texto a matemáticas, texto a números con algo que se llama vectores y bueno, pues es una forma muy potente de trabajar con algo y lo más importante, hacer que parezca que están pensando, que están entendiendo en base a estas probabilidades de poder generar una respuesta correcta. Pero siempre es que parece que, pero realmente nunca está pasando. Simplemente hay probabilidades de que estén acertando en una respuesta. Exactamente, yo no lo podría haber definido mejor. Em, y yo creo que para agregar a lo que dice Víctor, este justamente es, creo que una de las principales diferencias entre lo que es la operatividad de estos modelos, que justamente aprenden una distribución probabilística de hechos reales de la vida que están registrados como datos, ¿no? Y la diferencia entre la cognición humana, que la principal diferencia es que nosotros podemos extrapolar lo que aprendemos a un campo nuevo donde no hay datos. Esa es la diferencia. Y es lo que hoy, por ejemplo, limita, y bueno, yo no diría limita, pero de alguna manera requiere, y hago énfasis en requiere porque esta es un área donde muchas de las personas que no conocen bien del todo cómo funciona la inteligencia artificial generativa, bueno, la inteligencia artificial en general, y que repiten estas cosas de que van a reemplazar a los médicos, van a reemplazar a los que hacen diagnóstico, a todo esto. Esto al día de hoy, con la tecnología de hoy, no va a suceder porque la principal característica de estos modelos es que aprenden de los datos que tienen. Pero si yo tengo un nuevo input que quiero analizar que está fuera de esta distribución y que no se encuentra dentro de lo que el modelo aprendió, probablemente por una cuestión estadística la respuesta pueda ser correcta o incorrecta, porque no tiene conocimiento sobre eso, no sabe qué distribución probabilística sigue este punto que está fuera de lo que aprendió. Entonces ahí es donde uno necesita revisar el resultado, uno necesita corregir el resultado, especialmente en mi caso, si es que esto después va a ser utilizado para tomar una decisión clínica que afecte la vida de un paciente. Entonces, estos modelos, si bien son extremadamente autónomos en muchas cosas, y yo creo que de alguna manera su aparición en el mundo hoy va a hacer que muchísimas actividades que son súper tediosas, como la organización de reuniones, el armado de resúmenes,
digamos, el cotejamiento de documentos para encontrar información puntual de lo que uno necesita saber sin tener que leer un documento de 200 carillas, por ejemplo. Eso sí, es súper útil y es importante. Pero cuando esto toma una decisión final sobre, por ejemplo, un estudio, ¿no? Yo le doy los datos al modelo y el modelo me tiene que decir si ese paciente está enfermo o no. Eso debe ser revisado por un profesional que coteje la respuesta y que tenga esta capacidad de hacer una inferencia fuera de la distribución probabilística de lo que observó y de lo que aprendió en su vida. Entonces, para mí, creo que ahí está la próxima, digamos, a donde tenemos que dirigir la atención. Tomando un poco lo increíble, las dos cosas que nos fueron contando, cómo se complementan, ¿no? Lo que decía Víctor y lo que estaba diciendo Manuel al final. Y a mí me hace pensar, quizás desde la filosofía, esta idea de lo que decía Manuel, de que en realidad la inteligencia artificial reconoce de manera más eficiente las regularidades del mundo, de la realidad, que nosotros a veces, por lo que dice Kahneman, el sesgo que tenemos de que no podemos ver grandes números o que no lo podemos interpretar, tendemos a caer en sesgos cognitivos que no nos permiten ver reales regularidades. Y una pregunta que a mí siempre me parece muy interesante es si la inteligencia artificial puede tener pensamiento mágico. Pero bueno, a la luz de la probabilidad que maneja, parecería que no, ¿no? Hay una pregunta muy interesante de si una inteligencia artificial podría llegar a creer en Dios o no. Y, y también esta ilusión de pensamiento que tiene que nos genera la inteligencia artificial. Pero en algunos campos esa ilusión del pensamiento es muy fuerte, porque por ejemplo en el campo del ajedrez, la inteligencia artificial, sin ser entrenada por un humano, descubre y sabe jugar mejor que nadie un juego tan milenario, ¿no? ¿Ustedes creen que es ilusión de pensamiento o que tenemos que cambiar la forma en la que entendemos qué es pensar? ¿Qué piensas tú, Que Víctor? Bueno, iba a decir Manuel que antes me he adelantado yo. Bueno, yo como jugador de ajedrez puedo decir que al final estas inteligencias aprenden a hacerlo porque al final tienen capacidad de cómputo enorme y son capaces de analizar todas las variables disponibles y entonces siempre acertar en la buena. Entonces, claro, no necesita el modelo que se le enseñe previamente porque el propio modelo, acorde a unas normas, va a ser capaz de encontrar la recompensa, que esto es lo que se conoce en entrenamiento como por refuerzo positivo. Entonces, bueno, en este caso en concreto me ha hecho gracia el ejemplo porque a mí me toca de cerca. Manuel, perdón, que te he cortado. Si quieres contestar tú. No, me encantó tu respuesta y yo lo único que agregaría es que además, en el caso del ajedrez, nosotros estamos entre dos clasificaciones distintas de tareas de la inteligencia artificial. Uno son modelos determinísticos, que es donde uno tiene un número finito de posibilidades, donde la inteligencia artificial en esos casos es impresionante la performance que tiene, porque cuando uno tiene un número finito de combinaciones o de posibilidades, se puede hacer una planificación de las combinaciones posibles y operar sobre las probabilidades de cada una. El gran problema que nosotros tenemos con el mundo en el que vivimos es que es un modelo infinito y es un modelo no determinístico donde nosotros tenemos infinita cantidad de posibilidades. Entonces, ante esa inmensidad, nuestra mente está mucho mejor adaptada a elegir sobre las diferentes posibilidades que se conocen en el momento. Y la inteligencia artificial por ahí, por eso, al no tener una distribución probabilística tan grande, donde no hay luz, es decir, fuera de la distribución probabilística, es un 50-50% de probabilidades de que de alguna manera acierte la respuesta correcta o de que la respuesta sea incorrecta. O sea, no es cognición, sino que simplemente es lo que sería un tanteo. Y creo que es el principal obstáculo y que ahora, por ejemplo, con ChatGPT y las LLMs, lo que se hizo fue justamente ampliar la cantidad de información con la cual se alimenta el modelo, que estamos hablando de
billones y billones de gigabytes de texto de libros, Wikipedia, reportes médicos, de todo. Se alimentó para que, para al ampliar la cantidad de datos y de alguna manera expandir esa distribución, nosotros creemos esta ilusión de que el modelo en realidad puede con todo. Simplemente lo que hizo el modelo fue aprendió más casilleros. Entonces, por ahí en las personas crea esta ilusión de que es un pensamiento que puede con lo no determinístico, pero en realidad sigue siendo determinístico al final de cuentas. ¿Y tú, Víctor, qué piensas respecto de eso? Porque yo estaba pensando, vos nos contaste que incluís la inteligencia artificial en las empresas, pero según lo que dice Manuel, hay todo un aspecto de la realidad que no es determinístico, pero hay un gran aspecto que sí, sobre todo en el trabajo de las empresas, ¿no? Porque hay mucha tarea que puede ser reemplazada. Si bien no toda la tarea humana puede ser reemplazada, mucho sí lo es. Inclusive nos comentabas que tareas como hacer un ticket ya lo estaba reemplazando cada vez con mayor eficiencia. Entonces, ¿qué impacto puede llegar a tener? Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, no lo tengo claro, porque estamos en una fase muy inicial, pero el objetivo de GuruSat no es reemplazar a las personas. Lo estamos enfocando más como un copiloto, como un ayudante que te va a hacer ser más productivo. Además, va un poco hilado por lo que está diciendo Manuel. Al final, ahora mismo, en el habla humana y la capacidad de generar una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, hay infinitas posibilidades. Yo puedo decir esta frase de miles de formas diferentes, todas están bien, y también puedo utilizar millones de formas diferentes para decir esta frase mal. Entonces, simplemente con eso ya las posibilidades son infinitas. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer siempre es reducir el número de posibilidades a lo mínimo posible. Por ejemplo, en los LLMs, dando un contexto muy acotado, utilizando normalmente algo que se llama un guardarraíles, que lo que hace es que haya un LLM superior que está fijándose de que el LLM principal que está generando la respuesta no se salga de esas variables y entonces no tienda hacia generar unas respuestas que consideramos malas, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros estamos cómodos en esta línea en la que intentamos reducir las probabilidades de locura, de alucinación del LLM a lo mínimo posible y siempre lo revisa un humano. Como te digo, no tenemos pensado en el corto plazo que nuestro software vaya a reemplazar a personas. Lo que sí que tenemos pensado es que si antes una persona en contestar un ticket tardaba 5 o 10 minutos, que ahora pueda tardar 15 o 30 segundos. O sea, ese es para nosotros el principal foco, el construir herramientas que apoyan a una tarea en concreto y no reemplazar a esas personas que están haciendo la tarea. Claro, está buenísimo el concepto de copiloto, pero a mí me hace pensar, simplemente como para abrir el debate, ¿no? Y incluirlo a Manuel también. Me hace pensar a veces que la inteligencia artificial realiza tan bien algunas tareas, tanto mejor que el ser humano, se equivoca tanto menos que el ser humano muchas veces, que a veces no sé quién es el copiloto de quién. Porque yo pienso, si una inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Estaba analizando el caso que ahora dentro de poco vamos a entrevistar, vamos a realizar una entrevista para la fundación, sobre un caso de dermatología. Y una inteligencia artificial analiza imágenes médicas y acierta en el diagnóstico temprano del cáncer, con mucha probabilidad. Y lo mira un humano. Y el humano tiene que tomar la decisión. Mm. Pero la máquina te está diciendo esto es o esto no es. ¿Y cómo haces? Es como a veces cuando revisás, volviendo al ejemplo de ajedrez, ¿no? Vos revisás una partida con el módulo luego de jugarla y lo que te está diciendo el módulo es la verdad absoluta, es la verdad por lo menos revelada. Entonces, ¿vos cómo le discutís al módulo en ajedrez? ¿Y cómo le discutís vos o cómo le discutiríamos nosotros a la máquina que está haciendo un diagnóstico? La responsabilidad va a ser del humano decidir si eso es verdad o no, pero ¿el humano está ahí tomando alguna decisión o no? ¿Qué piensas, Manu? Sí, bueno, ese es un Te quedaste gran... pensando justamente. Sí, sí, no, me estaba quedando pensando en eso porque prácticamente es el debate que yo tengo día de por medio en mi trabajo con distintas empresas y sobre todo con
organismos porque me ha tocado también de alguna manera participar de algunos boards de la Comisión Europea sobre justamente este tema. Y el principal problema, bueno, yo no lo llamo problema, sino una oportunidad para poder discutir más, debatir, pensar escenarios diferentes, es la responsabilidad. Porque cuando uno, de alguna manera, y en mi caso lo hablo desde la experiencia, porque a mí como genetista me ha tocado validar resultados con mi firma y mi registro de colegiado. Me ha tocado validar resultados de pacientes, y la responsabilidad de ese acto es completamente mía. Es decir, que si hay algún error, yo soy un sujeto que puede ser punible penalmente por haber realizado un acto incorrecto que perjudique la vida de una persona. Ahora, si yo recibo asistencia de un modelo, o si el modelo, por ejemplo, realiza en forma autónoma el diagnóstico y comete un error, ¿quién es la persona responsable? ¿El profesional es 100% responsable? ¿El profesional es un porcentaje responsable? ¿El modelo es responsable? Si yo digo que el modelo es responsable, ¿quién detrás del modelo es responsable? ¿La empresa que lo fabricó, que lo entrenó? ¿Quién es responsable? La organización que lo está utilizando y que compró la licencia. Entonces, todas esas preguntas de alguna manera tienen que hacerse, se tienen que revisar los posibles casos porque el futuro que nosotros estamos, de alguna manera en el que nosotros estamos entrando, es inminente. Entonces este tipo de actos va a tener responsabilidad. Y solamente para decir una cosa más y después le doy la palabra a Víctor, que creo que con el trabajo de la empresa de él, él tiene mucho más luz en estos temas desde una óptica diferente, es que, por ejemplo, nosotros ya estamos teniendo impacto de modelos que funcionan en forma autónoma en las redes sociales. Las redes sociales, por ejemplo, hay estudios hechos con Instagram, hay estudios hechos con TikTok, por ejemplo, que el algoritmo hace que ciertos contenidos se vayan modificando y empiecen a aparecer de manera más frecuente en ciertos usuarios y que digamos, efecto de esto, los usuarios empiecen a desarrollar ansiedad, depresión. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama fear of missing out, que de alguna manera, cuando vos ves mucho contenido relacionado de otras personas, empezás a sentir que tu vida no tiene el suficiente sentido y movimiento necesario, entonces te empezás a sentir mal. Y esto, o sea, impacta la calidad de vida de estas personas, impacta cómo estas personas se relacionan con los otros y es producto del actuar de un modelo. Entonces, de nuevo, si supongamos, y hay casos estudiados, pero no vamos a indagar del todo en eso, pero supongamos que un paciente tiene, por un problema de las redes sociales, un problema psiquiátrico y después de ese problema psiquiátrico tiene de alguna manera algún efecto clínico que es para toda la vida. Ese efecto en gran medida fue producto de la operación de un algoritmo. ¿Quién es responsable? Entonces, creo que esas preguntas nosotros nos tenemos que empezar a hacer porque son efectos que se están observando en las personas ahora. Y hay que, de alguna manera, sanear esto para que los modelos te puedan permitir que vos utilices una red social para divertirte, para encontrar, por ejemplo, placer o para, por ejemplo, aprender, pero que no te generen estos efectos negativos que impacten tu salud mental y tu forma de relacionarte con el resto de la sociedad. Antes de darle la palabra a Víctor, Manuel, y muy interesante lo que comentaste, pero antes de darle la palabra a Víctor, que seguro tiene mucho para decir sobre esto, quiero hacer un, un punto, porque se tocaron varios temas que me parecen cada uno de ellos súper, muy ricos. El tema de la responsabilidad frente al uso de la información de la IA, cuando eso depende
de personas, de la vida de personas o inclusive de clientes, seguramente en el caso de Víctor, que están teniendo ciertos comportamientos, en el caso de personas que están en el ámbito de la salud. Por eso es tan interdisciplinar este debate, ¿no? Y lo otro que vos dijiste es un punto muy importante también, muy interesante, de esto de las redes sociales, de cómo TikTok nos muestra este Fear to Missing Up, o cómo TikTok nos muestra la vida de los demás y cómo además es performativa de nuestra vida. Porque en definitiva el algoritmo te muestra o reproduce ciertas formas y termina haciendo que las personas actúen de esa manera. La comida que como tiene que ser fotografiable de tal manera, el contenido que hago tiene que tener la duración y ser presentado de tal forma, yo tengo que mostrar siempre. Entonces, desde mi campo, que es la filosofía, volver a la pregunta sobre el sentido de la vida, a la pregunta sobre qué es una vida valiosa, que se hacían los antiguos griegos, los estoicos y Aristóteles. ¿Qué es una vida valiosa? Y hay que volver porque cuando decimos la inteligencia artificial va a hacer los resúmenes de los equipos de trabajo, va a ser la comunicación que va a recibir la gente, no solamente que la va a hacer, va a ser la normatividad de esa comunicación y de ese resumen y de eso que va a destacar. Va a haber una normatividad ahí. Entonces, retomo las palabras de un filósofo que se llama Slavoj Žižek, que dice que él ve un problema en que no sea la inteligencia artificial la que termine pensando o hablando como los humanos, sino que sea al revés, por este sedentarismo que solemos tener los seres humanos. Yo pongo un ejemplo breve que quizás es pertinente porque es la primera vez que lo pienso, así que estoy pensando en voz alta. Y no es mi idea romantizar, ¿no? Una vida antigua, ¿no? Pero yo me acordaba, cuando yo era más chico, escuchaba música en CDs. Y el fin de semana estuve hablando con un amigo que él escuchaba música en vinilos. Y hoy en día escuchamos música en Spotify, es mucho más fácil todo. Y hay como una pérdida de valor de ese acto, porque antes, cuando en el pasado, por alguna razón, había más valor, porque era muchísimo más activo el rol del ser humano en esa elección. Entonces, bueno, hoy en día no reemplazo a Spotify por volver, porque puedo escuchar mucha más música, es mucho más accesible, no lo voy a reemplazar. Pero sí noto que hay algo humano que se pierde ahí. Y lo mismo si los textos que leemos nos los escribe el chat GPT, hay algo humano que se pierde ahí también. Hay una tarea que se pierde y hay un sedentarismo, ¿no? Entonces es interesante, digo como síntesis de lo que hablamos hasta ahora y ahora obviamente le doy la palabra a Víctor que él tenía algunas cosas para decir al respecto. Tengo un montón. Me las he ido anotando porque se me iban olvidando. Sobre esto último que has dicho, me ha parecido también muy interesante y es un pensamiento que tengo muy a menudo. Ahora mismo estamos en un mundo en el que cada vez se utiliza el texto generado por inteligencias artificiales y llegará un momento de saturación en el que haya tanto texto generado por inteligencia artificial y tan poco generado por humanos que si nosotros no tenemos confianza en el que ese texto es bueno, dejaremos de leer ese texto. Pongo un ejemplo. Yo pienso mucho ¿por qué eso? Porque por mi trabajo, nuestro trabajo es, aunque sea extremadamente difícil y extremadamente improbable que acertemos, nuestro trabajo es imaginarnos cómo va a ser el futuro. Estamos construyendo una empresa de inteligencia artificial, estamos intentando solucionar un problema en el largo plazo. Si pienso en cómo es hoy, me estoy quedando atrás. Ya el problema que soluciono hoy, si lo estuviese pensando 2 años atrás, se solucionaría de otra forma diferente, ¿no? Entonces nosotros intentamos construir algo largoplacista para poder permanecer mucho tiempo con nuestro software y poder hacer crecer la empresa, ¿no? Que tenga valor. Entonces yo, por ejemplo, pienso que, y esto también es un pensamiento no muy elaborado, pienso que el email está abocado a desaparecer. Las comunicaciones como las conocemos a día de hoy llegará a un punto en el que dejen de existir un WhatsApp, un mensaje vía email, cualquier cosa de estas, porque cuando tengamos algo que no parece que está tan lejos como inteligencias artificiales personalizadas, y seamos capaces de que estas inteligencias artificiales personalizadas se comuniquen entre sí. Os pongo un ejemplo tonto, pues si yo en casa tengo Google y Pablo tiene Siri, que yo le diga, oye Google, dile a Pablo que no sé qué. Entonces yo se lo digo vía voz y la inteligencia artificial de Pablo se lo dice a él vía voz. Pues, ¿para qué vamos a utilizar un formato texto cuando ya dos inteligencias artificiales se pueden comunicar entre sí, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un punto de inflexión
en el que es un punto anterior a eso, en el que en lugar de utilizar vía voz, haciendo que estas dos inteligencias artificiales se comuniquen entre sí, pasa vía texto. Entonces yo le digo a mi inteligencia artificial, oye, mándale un email a Pablo que diga estos puntos. Y entonces yo le mando un email a Pablo. Pablo recibe ese email y no lo lee. Pablo utiliza la inteligencia artificial y le dice, Víctor me ha mandado un email, léeme lo que dice. Perfecto, contéstale esto. Entonces, estamos utilizando texto autogenerado por inteligencias artificiales que se comunican entre ellos y que nosotros, por automatizar, por ser más productivos, ni siquiera estamos prestándole la atención suficiente. Entonces, el texto ya no tiene valor, carece de valor. Eso es lo mismo en redes sociales. Si de repente empezamos a ver un montón de contenido en redes sociales generados por inteligencia artificial, que no se le ha puesto un mimo, no se le ha puesto un cariño, simplemente está ahí por estar, dejará de tener valor y entonces el texto en redes sociales, el vídeo, las fotografías en redes sociales dejarán de tener valor y nuestra capacidad de atención irá perdiendo relevancia con el paso del tiempo. Entonces también creo que las redes sociales también van a mutar precisamente por esto, porque el auge de la inteligencia artificial generativa ahora mismo es muy llamativo, es muy goloso, pero en el largo plazo es destructor, por ejemplo, de todo ese tipo de cosas si se masifican, si todas estas redes sociales, todo lo que tienen son vídeos generados por inteligencia artificial, hechos para recibir clics, recibir visitas, ¿para qué vamos a seguir viéndolos si no nos aportan nada, por ejemplo? Bueno, eso pensando en lo último que has dicho, Pablo, pero lo dicho, tengo alguna cosa que también has dicho, Manuel, que me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, pensaba, Manuel, en lo que decías de quién es el responsable de una inteligencia artificial que predice un cáncer o que predice una cardiopatía, por ejemplo. Si la máquina, si la persona, si la empresa. Yo, por ejemplo, aquí creo que también se habla mucho por temas también, al final me he dedicado muchos años al marketing, es lo primero que me viene a la cabeza, por temas de clickbait, de generar mucho tráfico, generar visitas. Ahora mismo se utiliza la inteligencia artificial como foco para absolutamente todo, para lo bueno y para lo malo, sea por méritos propios lo bueno o sea por méritos propios lo malo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si una máquina que hace una radiografía a un corazón falla y genera una mala radiografía y hace que un médico tome una mala decisión médica porque esa radiografía estaba defectuosa y por lo tanto ha mal diagnosticado o le ha dicho a una persona que tiene una cardiopatía que no la tiene? Esa persona fallece al poco tiempo. O sea, ese problema ya existe en nuestra sociedad actual, que es que tenemos máquinas que cometen errores y tenemos profesionales que supervisan esas máquinas. Pero la inteligencia artificial vende, entonces vende decir, oye, esa inteligencia artificial puede matar a alguien porque, bueno, pero una máquina de radiografías también puede matar a alguien. Un avión puede matar a gente si no se revisa antes de salir, y cada vez que un avión va a emprender un vuelo hay unos mecánicos que se cercioran de que todo está funcionando correctamente. Entonces, bueno, yo creo que también es un debate que ahora mismo vende mucho, pero que lleva a la humanidad arrastrando desde que se inventó la primera máquina y sustituyó la primera revisión manual, y nos seguiremos enfrentando a él con el paso del tiempo en muchísimas cosas. Y no me gustaría seguir monopolizando mucho la conversación porque creo que es muy interesante y también me gustaría escucharos a vosotros. Pero yo aquí tengo otro punto que yo creo que este es un punto, además es muy ético y puede entrar muy bien Pablo aquí con su background, que es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, generamos contenido por inteligencia artificial, ¿vale? Y en algún momento generamos el contenido y se lo enviamos al usuario. En algún momento empezamos a plantearnos, ¿es ético que yo esté generando un contenido 100% por inteligencia artificial y mandándoselo a un usuario que ha hecho una pregunta sin decirle que lo ha generado una inteligencia artificial? Pero aquí nosotros empezamos a debatir y a darle muchas vueltas, porque claro, esto es el todo de nuestro producto. Si yo hago esto y de repente a la gente no le gusta y se ponen todos en contra, me estoy generando enemigos desde el día uno, por decirlo de alguna forma, por yo no haberlo visto del punto correcto. Y aquí, por ejemplo, y lo también con lo que ha dicho Manuel, llegamos a la conclusión de que al final, al todo ser supervisado por humanos, es el humano el responsable de enviar ese correo electrónico, es el humano el responsable de enviar ese ticket. Por lo tanto, yo no tengo que avisar de que el contenido ha sido generado por inteligencia artificial, porque la responsabilidad al 100% es de la persona que ha tenido la capacidad de enviarlo, no enviarlo, modificarlo o reescribirlo. Entonces, es el humano, en base a todo este razonamiento, es el humano el responsable de lo que ha hecho esta herramienta. Y en este caso, para mí, como en el ejemplo que decía Manuel, es el humano el responsable, el que al final, con diferentes herramientas, toma decisiones. Y siempre es el último el que está ahí. Entonces, no creo que seamos ahora mismo como marionetas de la inteligencia artificial, todo lo contrario. Son las personas las que deciden si esta herramienta funciona de forma correcta o no funciona.
Y lo más importante es tener criterios, ser críticos y poder frenar en un punto correcto y no dejarse llevar porque creamos o le dotemos a esta inteligencia artificial de capacidades que todavía no tienen y que a lo mejor nunca tienen, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de lo que hacen y en base a eso tomar decisiones. Entonces nosotros ahora mismo somos los que estamos por encima de las máquinas, todavía no hemos llegado a un mundo Skynet en el que es al contrario y debemos, creo que esa es la forma correcta de actuar. Después de muchas horas de debatir en mi empresa todo este tipo de cosas. Antes de darle la palabra a Manu, quiero hacer un brevísimo comentario sobre lo que dijo Víctor y después escuchamos a Manu porque así no concentramos la palabra. Pero recién acabo de pensar que tal vez es muy interesante el punto ético que planteas. Escribo un texto con ChatGPT y lo mando, contesto un mail así y un poco me siento que estafé al que le estoy mandando ese mail, ¿no? En algún punto está, aunque lo haya chequeado yo. El tema es que eh, hoy en día recién se está empezando a usar, pero con el tiempo la gente va a dejar de aprender a escribir ciertos mails porque si ya lo va a hacer una inteligencia artificial, no me conviene para nada tener ese tipo de habilidad, hacer un informe, hacer un resumen. Entonces, en ese momento no sé esa pregunta si se va a poder contestar de la misma manera. No sé, porque ya quizá esa habilidad humana se vaya a perder, tal vez. Porque ¿qué sentido tiene que haya gente tratando de escribir, aprendiendo a escribir como o un trabajo de secretaría y demás, si eso lo hace un copiloto en mi celular, o quizás ya ni siquiera sea un celular, y es mucho más eficiente, me sale cero peso seguro, pero me sale cero dinero, entonces habría que ver ahí. Pero bueno, como para complementar ese último punto, ¿no? Es muy interesante. Bueno, yo estoy súper de acuerdo con Víctor en lo que él dijo y aparte lo dijo con una claridad excelente este tema de la supervisión, que es donde yo creo que radica la diferencia entre las buenas prácticas de la IA y lo que es la publicidad sin sentido de la IA. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, fíjate un ejemplo que es las cosas donde yo creo que la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, va a cambiar drásticamente nuestra vida para mejor. Una persona, por ejemplo, que tiene que hacer un ingreso en el sistema de salud de Gran Bretaña, ¿no? El médico mismo y el asistente del médico tienen que completar una cantidad que son en realidad 12 formularios diferentes para ingresar a esa persona al sistema. Es decir, que cuando, por ejemplo, yo tengo un dolor, voy a la emergencia y en la emergencia me admiten porque evalúan en el triage que realmente necesito estar ingresado, 12 formularios diferentes tienen que ser completados. Eso toma más o menos una cantidad de 2 horas y media con 2 personas para completar todos esos formularios. Y hoy es uno de los grandes cuellos de botella que existen en el sistema de salud de Reino Unido porque los profesionales de salud están sobrecargados con tareas y casi un 65-70% de estas tareas son tareas administrativas. No tienen que ver con revisar pacientes, no tienen que ver con pensar diagnósticos mirando estudios, tienen que ver con realizar tareas administrativas. Y además, un porcentaje de esto es lo que causa el burnout en los profesionales, simplemente completar papeles. Entonces, si yo tengo una IA que me puede, no digo que totalmente reemplazar y que haga la actividad por su cuenta, pero de que un 80% pueda ser asistido mediante esto y yo simplemente tenga que hacer un chequeo final de los formularios y las cosas que están rellenadas, eso es un cambio primero terrible para el sistema de salud donde hay un ahorro increíble de recursos y sobre todo donde hay una eficiencia porque los médicos van a poder, bueno, los médicos y el personal de salud van a poder hacer lo que
están entrenados para hacer, que es atender pacientes, y toda la parte administrativa va a poder ser asistida por estos modelos. Entonces yo ahí, por ejemplo, veo primero una mejora increíble en la atención, una reducción de costos, pero drástico, y además un aumento de la calidad de vida de los pacientes que van a poder tener un uno a uno con sus médicos y sus proveedores de salud de manera mucho más extensa, porque hoy, porque se ocupa todo ese tiempo en la parte administrativa, las consultas con los pacientes no pueden ser más de 11, 12, 15 minutos. Y en 11, 15 minutos, muchísimas cosas pueden ser pasadas por alto porque una vez que termine ese slot de tiempo, viene el próximo paciente para poder hacer frente a la gran demanda. Entonces, este es uno de los puntos, y también lo digo por experiencia, después de haber diseñado esto que conté al principio, de el dispositivo para que los médicos puedan generar en cardiología solamente hasta ahora los informes en forma automática. Nosotros con este proyecto que nosotros armamos, nosotros logramos una reducción de 30 minutos en la redacción de un informe a 5 minutos, donde el médico simplemente selecciona las opciones que observa, y si existe una parte no determinística, puede introducir la nueva opción si observa algo que está fuera de lo que el sistema tiene como output. Entonces, este yo creo que es el modelo de cosas donde estos modelos de lenguaje van a hacer la diferencia y nos va a impactar a todos positivamente. Que no tengamos que padecer más la burocracia y que la burocracia sea acelerada por estos modelos. Ahora, como dijo Víctor, y muy bien dicho, necesita supervisión. Necesita supervisión porque ahí nosotros tenemos la representatividad del acto, o sea, el acto tiene un responsable y además se pueden corregir muchísimos errores que tengan que ver con la operación del modelo, porque como es un modelo, cualquier máquina, inclusive nosotros, estamos sujetos de cometer errores. Entonces, ahí está estaría la verdadera diferencia. Sobre eso último, Pablo, un segundo, es que el tema del error humano contra el error de la máquina es algo que también le doy muchas vueltas últimamente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro software clasificamos los tickets con un 95% de precisión, ¿vale? Cada vez que entra un ticket, aplicamos una label, una categoría con un 95% de precisión. Y recuerdo una vez hablando con un posible cliente que al final nosotros decidimos no trabajar con él porque sentíamos que no encajaba con lo que estábamos haciendo. Estamos en una fase muy inicial en la que elegimos con las empresas con las que trabajamos. Recuerdo que ese cliente me dijo, 95% no está mal, pero ¿cuándo podrás llegar tu software a hacer el 100% de precisión? Entonces yo dije, ostras, vamos a hacer una cosa, ponemos a todo tu equipo a clasificar emails durante 8 horas. Una persona, 8 horas clasificando emails. Te prometo que a partir de la tercera hora su porcentaje de acierto va a reducirse. Primero va a bajar un 10, luego un 20, luego un 30, luego un 40. Entonces, si tú miras la foto completa, un humano comete muchísimos errores, comete muchos más errores que una máquina, porque la máquina está entrenada para no fallar y está afinada para no hacer fallo. No tenemos que dejar que la máquina tome decisiones por sí sola, porque eso es lo que es, es un riesgo, ¿no? Pero esa visualización, ese criticar, ese apuntar a la máquina y decir, es que la máquina ha cometido un error. Digo, ya, pero el humano comete más. La máquina es un apoyo para que nosotros cometamos menos errores, pero la máquina normalmente falla menos de lo que falla un humano. Nosotros cometemos muchos errores, estamos cansados, nuestra vida es muy complicada, llegamos sin dormir al trabajo, tenemos un mal día y no hacemos bien nuestro trabajo ese día. Y eso nos hace que no rindamos al 100%. Pues eso pasa en el día a día de muchísimas personas y no podemos dejar tampoco un poco que eso nos nuble el juicio. Pues lo que me hacía mucha gracia la frase esta de 95% de precisión, qué malo. Pues las personas también se equivocan y se equivocan normalmente mucho más que una máquina en este aspecto. Exactamente. Exactamente. Nunca mejor dicho ni explicado. Excelente, muy buenas las dos posturas. Ahora yo quisiera introducir, a raíz de lo que vengo escuchando de ustedes y pensando, también un tema que es interesante pensar en torno a las inteligencias artificiales, porque Manuel decía que
como que se va a eliminar la burocratización de la esfera humana, pero no se va a eliminar la burocracia, porque el control de datos va a seguir estando. Y si la computadora puede, hoy en día el ser humano puede burocratizar, ya creo que estamos bastante burocratizados, pero tenemos un límite, por lo que decía Víctor. Tenemos una vida, un tiempo, una cantidad de horas por persona trabajadas, pero es cierto también que las nuevas inteligencias artificiales recopilan muchos datos de nosotros, ven muchos aspectos de nuestra vida para encontrar esas regularidades en el campo médico, en el campo del comportamiento de nuestras compras, de nuestras preferencias, de nuestros likes, de nuestras visualizaciones, y conocen mucho del ser humano. Y entonces también eso puede traer una problemática en cuanto a la privacidad del uso de datos y de que nuestra identidad esté completamente expuesta, porque los software que evalúan nuestro comportamiento y demás, en muchos aspectos saben más que nosotros de nosotros mismos. De hecho, nos recomienda Spotify una canción que, esta canción está buenísima, porque me la recomendó Spotify, porque ya sabe mis preferencias. Y hace todo ese cálculo probabilístico que un ser humano no podría hacer. Entonces, ¿cómo impacta esto en el campo de, bueno, lo que decíamos del uso de datos y también en el campo de la salud? Eh, Esto quizás es un tema más específico para Manuel, pero ¿cómo cambia ahora el diagnóstico? Antes ibas al médico porque te sentías mal, pero eso empieza la medicina a personalizarse mucho más, los médicos están más liberados a poder hacer un trabajo más personalizado y quizás el campo de lo médico cambie mucho en ese aspecto, ¿no? Y también, Víctor, en el campo empresarial, ¿no? Conocemos a conocemos a nuestros clientes, sabemos cómo se comportan, seguro le va a gustar esto, le mando directamente lo que le va a gustar, Mm. esa heurística de la realidad probabilística empieza a ser cada vez más determinista, ¿no? ¿Qué Si quieres, opinan? Manuel. Ok, bueno, me estaba esperando a Víctor, pero no importa. Bueno, en ese caso es un tema tan grande, voy a tratar de ser lo más resumido posible. En la parte médica, en la parte diagnóstica, la personalización extensa y excesiva es lo mejor que nosotros podemos tener. Cuanto más yo personalizo y conozco a un paciente, más eh, certero puedo ser con el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, justamente de acá se desprende otra cuestión que es el tema del almacenaje de esos datos. Cuando uno recopila datos de pacientes, ya sean datos dentro de una institución, es decir, cuando el paciente ingresa, podemos tomarle datos biométricos, podemos medirle las constantes vitales, un montón de, bueno, radiografías, resonancias, todo eso, son datos. Pero también nosotros estamos entrando ahora en una era, sobre todo en la medicina digital, en lo que es el monitoreo activo en tiempo real. Es decir, los pacientes van a sus casas con, por ejemplo, smartwatches, con pulseras, con dispositivos portables que registran el 100% de sus constantes vitales y de diferentes parámetros vitales durante un tiempo. Y esos datos son o almacenados en forma local y luego procesados o directamente transmitidos en forma sin cables, digamos, hacia una central de procesamiento. Entonces, desde el punto de vista de los que tomamos decisiones sobre la vida de los pacientes, eso es lo mejor que podemos tener, porque mientras más conozcamos al paciente, más certeros podemos ser en el tratamiento. Ahora, ¿qué sucede con esos datos? ¿Dónde se almacenan esos datos? ¿Dónde están los servidores de los cuales esos datos están localizados? ¿Qué leyes son las que aplican sobre esos servidores de acuerdo al territorio? Porque no es lo mismo que la aplicación esté colectando datos y se almacenen en un continente diferente, que se almacenen en la Unión Europea, que se almacenen en países individuales dentro de la Unión Europea que tienen sus propias leyes, no leyes porque las leyes soberanas son de la Unión Europea, pero de alguna manera
adaptaciones de esa ley para el manejo de los datos. Entonces, todas esas cuestiones se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar aplicaciones y de sobre todo pensar cuáles pueden ser los posibles efectos negativos de un uso no aprobado o indebido de esos datos. Entonces, yo creo que a Víctor le va a encantar esta parte porque él va a poder desglosarlo desde otro lado, pero de nuevo, no es ¿cómo decirlo? Un problema de las máquinas, es un problema de los seres humanos, porque somos los seres humanos los que después decidimos qué hacer con esos datos. Es una compañía o es un grupo de compañías las que deciden sobre esos datos, entonces de última no es la máquina la que tiene o comete el acto que pueda poner en peligro la vida de una persona, sino es un ser humano. Entonces, el debate tiene que estar enfocado hacia eso, hacia el manejo de esos datos. Y simplemente para cerrar, nosotros también tenemos un gran problema con los modelos de lenguaje que es los sesgos que los datos tienen y que los modelos aprenden. Y esto, por ejemplo, por ponerte un ejemplo súper rápido y gráfico, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen el sistema de registros digitales para que los seguros puedan hacer con un código las distintas prestaciones que un paciente se realizó y poder realizar el pago. Entonces hay descripciones puntuales de procedimientos médicos que tienen un código y que se adosan a un código una identificación de un paciente. Se vio, por ejemplo, que los pacientes que tienen descendencia afroamericana tienen mucha menos representatividad en los datasets que personas caucásicas. Tienen mucho menos cantidad de visitas registradas que las personas caucásicas. Las personas de bajo poder adquisitivo tienen muchas menos visitas a los hospitales y por ende muchas menos entradas en un dataset que una persona de alto poder adquisitivo. Entonces, si un modelo aprende con estos datos que yo tengo disponibles, lo que va a suceder es que el modelo va a aprender muy bien a los pacientes que están mejor representados y va a mal aprender a los pacientes que están menos representados. Entonces, si un paciente bien representado cae dentro de una actividad que el modelo tiene que realizar una inferencia y la inferencia resulta, la probabilidad de que esa inferencia sea correcta va a ser más alta que si un paciente poco representado cae y el modelo realiza la misma acción. Entonces ahí yo tengo un trato diferencial, probablemente tenga una performance diferente simplemente por el origen étnico y por el estatus socioeconómico de la persona. Y eso es de alguna forma, un efecto que nosotros tenemos que corregir antes de que el modelo pueda estar operativo en la realidad. Pero que de acá de nuevo viene este paradigma de que fue primero el huevo o la gallina, que no lo podemos a veces anticipar si no lo vemos primero. ¿Y esto cuando se ve? Cuando hay una persona afectada por esto. Claro. Sí, tiene el modelo igual es muy interesante lo que planteas porque son los dilemas éticos de la actualidad, ¿no? Por suerte el modelo tiene la capacidad de subsanar esa intrínseca, ¿no? Intrínsecamente. Víctor, querías comentar, ya hemos tocado varios puntos, ya deberíamos ir cerrando. Han sido una cantidad de puntos espectaculares, pero es muy interesante este último punto de es cierto, cuanto más se personaliza algo, mejor es, ¿no? De hecho, Mm, así nos pasa en la vida con las personas que están, cuanto más cercanas a nuestro círculo, mejor es el vínculo con esa persona. Pero está este gran riesgo porque esa información es muy valiosa, valiosa en términos económicos, ¿no? Para quien accede. Entonces, uno puede regularla, puede poner un montón de controles, mm. pero como pasa en el ámbito del consumo problemático de sustancias y demás, siempre puede haber filtraciones que tengan efectos colaterales muy grandes, ¿no es cierto? Mm. Pero bueno, ahí vamos pensando y dándole este cierre a Víctor. Mm. Yo recuerdo eso, en 2015-2016, cuando empecé a meterme en el mundo de inteligencia artificial, la persona de la que más aprendí en ese momento precisamente venía de algo parecido a lo que estaba Manuel involucrado,
Ella hacía modelos probabilísticos de detección de enfermedades, patrones de enfermedades para uno de los hospitales más importantes de Valencia. Y yo me resultó muy chocante lo primero que me dijo, que es que ella, por ejemplo, hacía esos modelos y nunca sabía el nombre de ningún paciente, porque una de las normas más importantes dentro del mundo de la sanidad es que todos los datos estén anonimizados y estén protegidos para que las personas que trabajan con esa información no sea consciente de que esté vulnerando algo tan importante como la privacidad sobre la salud de una persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los puntos que más se hacen en este aspecto, en ese tipo de modelos, y es uno de los más relevantes porque al final permite a personas como Manuel trabajar con datos, datos privados y datos sensibles sin necesidad de tener el miedo de estar incurriendo en algún tipo de pues, filtración, de vulnerabilidad, de información y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una mentalidad que a mí me gusta mucho precisamente por la libertad que te da trabajar con toda esa información, sabiendo que no estás viendo el informe médico de una persona con su cara, su nombre, sus padres, sus madres, sus hijos, y te permite trabajar de una forma un poco más fría, aunque suene mal decirlo, pero en este caso que se está haciendo este tipo de modelos hay que un poco alejarse un poco de la parte más sentimental e irse un poco más a la parte más de estamos generando un modelo de clasificación, un modelo de predicción y eso tiene que funcionar bien y estos son datos y alejamos un poco de la persona. El resultado es ayudar a la persona, pero mientras estoy creando este modelo no puedo ponerle cara a la persona a la que estoy prediciendo si tiene una cosa o no tiene una cosa, porque entonces sería imposible realizar gran parte de nuestro trabajo, también por cuestiones filosóficas y morales en muchos casos. Entonces, nosotros, por ejemplo, seguimos un poco esa filosofía. Y es curioso que estamos aquí hablando un poco de medicina y al final yo aplico eso al mundo empresarial por esta conversación que tuve con esta persona que me ayudó mucho en el principio. Nosotros lo que hacemos es que cuando almacenamos información sobre nuestros clientes, los datos están anonimizados. Nunca almacenamos nada privado porque me da igual que una persona a la que le estoy resolviendo un problema se llame Pablo, se llame Manuel, se llame Anita. O sea, yo quiero saber el problema y cómo se soluciona ese problema, ¿no? No quiero saber datos personales sobre ti en este caso concreto. Entonces, por ejemplo, toda esa información de nuestros datasets ni siquiera está, no existe, no guardamos esa información, no la almacenamos. Entonces, datos sensibles de nuestros clientes o de los clientes de nuestros clientes, nosotros no los procesamos, por ejemplo. Entonces, otro punto de vista, ¿no? Podemos trabajar con grandes cantidades de información, pero sin que sean data sensible y que generen, en este caso, buena calidad de respuestas para uno de estos modelos. Entonces, bueno, al final es ser muy conscientes de lo que tienes y de que estás jugando con algo muy importante para muchas empresas y muchas personas y ser lo más ético a la hora de gestionar toda esta data. Qué bueno escucharlo de parte de ustedes, para mí, que vengo del ámbito de la filosofía y me hago estas preguntas, escuchar de parte de dos personas que trabajan con inteligencia artificial, con datos de personas, con datos sensibles, escuchar que realmente no hay un interés por apropiarse de esos datos porque eso sería el germen de la autodestrucción de estas tecnologías, ¿no es cierto? Porque en cuanto la ciudadanía viera eso como una amenaza, ya no tendría sentido. No tiene sentido que me personalices el tratamiento si después esa información que te estoy dando se va a volver en mi contra. Entonces, en definitiva, son modelos que nos ayudan a pensar que habría que ver si esos modelos piensan o no. Ustedes dicen que más bien son algoritmos y ecuaciones matemáticas de un montón de datos que saben usar o saben hacer algo que los humanos sabemos hacer muy poco, que es probabilidad, pero, pero que en definitiva es eso y que puede ser un copiloto, un buen copiloto. Aunque a mí yo plantaría una duda en el sentido de no perdamos las capacidades humanas y no nos entreguemos completamente a la facilidad que es que la inteligencia artificial nos haga todo, nos resuelva todo, porque vamos a estar limitando también nuestras propias funciones humanas. O cambiémoslas y veamos hacia dónde vamos. Y también hay que preguntarse si es lo que queremos, ¿no? Si es lo que queremos, qué vida queremos vivir, si queremos vivir la vida que nos presentan algoritmos que recopilan videos de personas como TikTok o como Instagram y demás, o hacia dónde queremos ir, ¿no? Esas preguntas vuelven a cobrar sentido, a pesar de que son muy antiguas. Así que les dejo un breve espacio a cada uno para hacer un cierre. Por mi parte, creo que
que hemos tocado los temas que nos habíamos propuesto. Tal vez más adelante podemos volver a encontrarnos para un tema específico, pero hemos dado un pantallazo sobre algunos de los aspectos más generales, más importantes. Para cerrar, te doy la palabra a Manu y después cierra Víctor y cerramos. Genial. Bueno, primero, sinceramente me fascinó todo lo que dijo Víctor, especialmente esta parte de de alguna manera, como la parte del copiloto y sobre todo de el control por seres humanos de los outputs, que él sinceramente lo explicó de una forma súper sencilla y muy general, es decir, que se puede expandir a muchos campos. Eh, y simplemente lo que yo quería decir para terminar es que si bien nosotros hemos estado discutiendo hoy, probablemente enfocándonos un poco más de la cuenta en la parte negativa y en la parte que puede generar daño, también tenemos que para hacer una evaluación que sea totalmente imparcial, dar los aspectos positivos. Y hoy, por ejemplo, las personas que tienen acceso a ChatGPT para formarse son personas que realmente tienen muchísima suerte, porque estos modelos son modelos que tienen la capacidad de poder transformar la información y transmitirla de manera muy diferente. Entonces, yo, por ejemplo, y me ha pasado hace poco con un procedimiento médico que era bastante complicado de imagen, y que a mí en otro momento de la vida me hubiera tomado quizás una semana entera poder eh, hacer una revisión completa de lo que el proceso implica, cómo es la toma de las imágenes, cómo es el análisis, qué puntos hay que tener en cuenta. Y en media hora, con preguntas direccionadas a un modelo y el análisis específico de algunos artículos, yo logré extraer toda la información que necesitaba. Y es más, muchísimas veces me había pasado de que esto creo que es la parte más importante del modelo, que yo tenía una frase donde estaba una parte importante de la información que yo necesitaba entender, que por la forma en la que estaba escrita yo no lo podía entender del todo, había partes que me estaban faltando. Entonces yo le pido al modelo que me explique de una forma diferente, más sencilla y teniendo en cuenta estos puntos, y el modelo desarrolló una respuesta perfecta para eso, donde yo terminé de entender ese tema en completa profundidad. Entonces, lograr tener ese recurso hoy en día para poder estudiar los temas en profundidad y poder entender absolutamente todo en cuestión de minutos es una herramienta valiosísima, porque los profesionales que salgan utilizando esta herramienta, van a poder tener un conocimiento mucho más grande y sobre todo sin gaps en lugares donde antes a nosotros no nos daba el tiempo para poder o buscarlo en Google o entender lo que ese artículo decía o en el peor de los casos buscarlo en un libro. Entonces, eso creo que es digamos, la mina de oro que tienen estos modelos hoy para las personas. Ser asistentes en tu formación, pero no tienen que reemplazar el pensamiento crítico que uno como profesional tiene que tener sobre los asuntos sobre los cuales va a tener una injerencia en el futuro. Yo personalmente no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Manuel, estoy de acuerdo con absolutamente todo y animar a que todo el mundo utilice esas tecnologías. Creo que estamos en un momento precioso en el que algo tan sencillo como ChatGPT nos da acceso a personas que no tienen conocimiento a una de las tecnologías más punteras de la sociedad actual y simplemente animar a todo el mundo a que lo haga, siempre con esa cabeza, esa responsabilidad, ese criterio que estamos hablando, pero que todo el mundo lo pruebe, lo teste en la medida de lo posible porque el mundo va a ser dirigido por ahí y cuanto antes empecemos a afrontar el cambio y a abrazarlo de alguna forma, pues más fácil será esa transición hacia algo que ahora mismo desconocemos, que será algo futurista o lo que considerábamos hasta hace poco que era futurista, pero que sea algo que estamos rodeados de inteligencias artificiales y que podemos utilizarlas prácticamente para cualquier tarea.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su mirada acerca de este punto. Y bueno, espero que sigan aprovechando y siendo ejemplo de responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Y espero que nos veamos también en algún otro momento para charlar algunos de los aspectos de forma puntual. Desde la Fundación Formación y Futuro les agradecemos mucho y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. A vosotros por la invitación. Un saludo. Bueno, gracias Víctor y gracias Pablo por el espacio y por, bueno, estas excelentes palabras.